Parece que en estas últimas horas, entre bastidores, se comenta que van a buscar a una mujer. ¿Es eso, Sakamoto? Buenos días para Tati. Antes que nada, está circulando en Brasilia la información de que incluso Michelle y Bolsonaro estarían en negociaciones para poder incluir al vice de Flavio Bolsonaro en la fórmula. Claro que con el tiempo tenemos que ver, eso significaría una fórmula con el mismo apellido, ¿no? Sangre pura, pero puro apellido sería Bolsonaro presidente, Bolsonaro vicepresidente. Sí, parece que Michelle habría aceptado eso. Y entonces, dada también la repercusión negativa sobre Alfredo Gaspar, esa información. ¿Sería posible ese cambio por la ex primera dama Michelle Bolsonaro asumiendo el lugar de Alfredo Gaspar? Claro, todavía tenemos que esperar para ver, tenemos que seguirlo, ¿no? Pero eso es lo que se está comentando entre bastidores en Brasilia, Fabiano. Fabiola. Creo que hay 3 puntos que llevaron a la elección. Bueno, tal vez 4 por causa de Arthur Lira, ¿no? Pero 3 puntos que llevaron a su elección, que es la seguridad pública, el escándalo del INSS y el intento de atraer votos del Nordeste. Entonces pusieron a un representante de Alagoas. Pero bueno, Alfredo Gaspar es una persona bastante complicada, ¿no? Tiene muchos casos. Él era el procurador general del estado de Alagoas cuando ocurrió aquel primer terremoto, por causa de las excavaciones de la minería de sal Salgema en el estado, que después terminó provocando el hundimiento de 5 barrios de Maceió y más de 60,000 personas tuvieron que abandonar sus casas. Pero ¿qué pasó en ese caso? Él, como Procurador General del Estado, la primera medida que tomó cuando comenzaron las investigaciones sobre la causa del terremoto fue poner las investigaciones bajo secreto judicial. Entonces ya quedó claro ahí a quién iba a proteger, que era la minera Braskem. No quería que nadie supiera porque ya había indicios en los estudios geológicos de que el problema era sí la minería, como después quedó más que comprobado. Y ayer hablé con unas personas de Maceió que me estaban contando. Mira, Eloísa, aquí el rumor es que cuando él se postuló para diputado federal, recibió 12 millones de Braskem para hacer la campaña. Eso nunca se comprobó, nadie logró probarlo. Pero su relación con Braskem parece haber sido intensa, profunda desde el principio, cuando él era procurador. Logró colocar a su hijo un mes antes de que regresara al cargo de procurador general. Puso a su hijo en el gobierno de Alagoas en un acuerdo ahí con Renan Filho, que era gobernador en ese momento. Y el caso nunca fue tratado como nepotismo, porque no fue él quien estaba en el cargo y quien lo indicó, pero quedó una situación así un poco complicada. Gaspar también fue pues el ponente del tema en la Cámara de Diputados, que intentó derribar todas las acusaciones contra Alexandre Ramajem. En el caso del intento de golpe del 8 de enero, él logró derribar algunas, eran 5 acusaciones, él logró derribar 2 porque el Supremo Tribunal Federal decidió, mira, nada más, está bien, vas a lograr derribar algunas, pero las cosas que él hizo después de que fue electo diputado estatal, diputado federal, porque es solo ahí donde la Cámara puede actuar. Antes de eso, cuando él estaba a cargo de la ABIN, etcétera, no, eso no lo vas a poder tocar. Entonces, Ramajem sí fue condenado, pero no fue condenado por todos los crímenes que pesaban en su contra, gracias al trabajo de Alfredo Gaspar. Esta situación aquí también es bastante complicada y tenemos que tener cuidado cuando hablamos de esto porque es una sospecha de violación. ¿Qué fue lo que pasó? Al final de la Comisión Parlamentaria de Investigación del INSS, el diputado Lindbergh Farias y la senadora Soraya Tronic presentaron una acusación formal ante la justicia de que Alfredo Gaspar tal vez había cometido violación contra una niña de 13 años en ese entonces, que tuvo un hijo que sería de él. Entonces, Alfredo Gaspar nunca se hizo una prueba de ADN para que todos supieran si era mentira o si era verdad. El caso está. El Supremo Tribunal Federal espera una decisión de la Procuraduría General de la República para decidir si sigue adelante con la investigación o no. Todo está detenido. Quien está a cargo de este caso en el STF es el ministro Gilmar Méndez. Lo resuelto en el O incluso es la famosa historia. Si no tienes nada que ocultar, lo pruebas, te haces la prueba de ADN, resuelves la historia y acabas con el asunto. Eres inocente, no tienes nada que ocultar, resuelves la historia. Él está obligado a hacer eso. No, pero si lo hubiera hecho, habría resuelto la historia y la acusación. Habría terminado ahí. ¿Verdad, Will? 30 segundos. Hacías la prueba de ADN, llamabas a la prensa. Mira, estoy entrando aquí al laboratorio, voy a hacer la prueba ahora. Mira aquí el resultado. Se acabó. No había ningún problema. ¿Y él qué hizo él? Demandó a Lindbergh y a Soraya en vez de responder. Esos videos de todo ese lío los vamos a ver en un ratito. Es amnistía para los golpistas, claro. Él está
se volvió una gran bolsonarista de pura cepa, después de haber sido aliada del MDB y de la familia Calheiros allá en Alagoas. Se pasó al lado de Lira, se volvió bolsonarista de pura cepa y formó parte de aquella ocupación de la mesa de la Cámara, que no dejó que Hugo Mota se sentara en la silla de presidente durante ese periodo. Entonces, él estaba ahí formando parte de todo ese movimiento para exigir amnistía para los golpistas. Y él también fue, y ahí fue donde realmente se hizo, ¿no? Creció de verdad entre los bolsonaristas, cuando fue el relator de la CPI del INSS. ¿Y por qué pusimos aquí informe inútil? Porque él hizo un informe de más de 400 páginas pidiendo la imputación de más de 200 personas. Esa CPI, CPMI la seguimos de cerca, se perdió completamente. No investigó los casos relacionados con el fraude de los jubilados del INSS y trató de salir, claro, buscando una manera de llegar a personas que pudieran obstaculizar el camino del presidente Lula a la reelección. Y entonces, claro, siguió pidiendo la imputación del hijo mayor del presidente Lula, quien fue y mostró sus cuentas. Desde enero, sus cuentas están abiertas para que la justicia las revise cuanto quiera y nunca encontraron nada. Entonces, el informe de la CPMI del INSS no fue aprobado, fue rechazado por 19 votos y no sirvió de nada el trabajo que él intentó hacer. Pero eran horas y horas y horas de discurso de Alfredo Gaspar en esa CPMI, algo insoportable. Entonces ahí está la elección de Alfredo Gaspar como vice en la fórmula de Flavio, que va en contra de lo primero que mucha gente del partido estaba pidiendo, incluso Michelle Bolsonaro, que fuera una mujer. Entonces, incluso una persona aquí del ICL en nuestro grupo interno, cuando salió el nombre de Gaspar, comentó, vaya, qué gran mujer, no, porque no eligieron a ninguna mujer. Ellos siguen despreciando el papel de las mujeres dentro del partido. Pero, como estaba diciendo, fue una elección que también involucró el caso específico de Alagoas. ¿Qué es lo que está pasando en Alagoas? Había 3 nombres para el Senado, el del senador Renan Calheiros, el del diputado Artur Lira y el de Alfredo Gaspar. Los 3 estaban muy parejos en las encuestas. No se podía saber quiénes serían los 2 elegidos. Y con esa decisión, ahora el camino queda libre para garantizar el mandato para el expresidente de la Cámara, el diputado Artur Lira. Rodrigo, ayer estaba haciendo un ejercicio retórico, imaginando a qué plan corresponde Alfredo Gaspar. En mi cabeza, el plan A era Teresa, la exministra, o sea, Teresa Cristina. El plan B sería una mujer de otro partido. Lo intentaron, ¿no? Del PP. Del republicano a Márquez. Daniela Márquez, Clarisa Tercio, otros nombres. Entonces, hay el plan A y el plan B. El plan C sería una mujer del PL. Julia Sanata, Viaquichis, la regidora Priscila. Costa a costa, desfila la costa de fuerza, fortaleza. Estamos en el plan C, ¿verdad? El plan D sería un hombre de otro partido para hacer también una alianza, si no fuera posible, de otra agrupación. A, B, C, D, E. Me parece que Alfredo Gaspar ni siquiera estaba en la lista de planes. De verdad no estaba. Fue presentado como candidato al Senado, hoy es jueves. El martes fue confirmado como candidato al Senado, allá en Alagoas, sí. Me parece que tal vez fue el peor escenario posible para Flavio. No le ayuda a disputar el electorado femenino y todavía trae a una persona que tiene una serie de, sí, acusaciones, nuevamente, no hay investigación, pero hay acusaciones en su contra. Me parece una elección muy complicada, ¿no?